Vamos a revisar el primer teorema de traslación. Si tenemos la transformada de una f de t, entonces va a ser igual a una f evaluado en S. Y además tenemos a cualquier número real. Entonces, el primer teorema de traslación establece que si quiero la transformada de un producto, f de t por e a la a por t, es decir, una de las funciones es una exponencial básica, e a la a por t, lo que debemos obtener es la f, que está aquí, pero evaluada en s menos a. Y esta la obtenemos de la exponencial. Entonces, la definición establece que si quiero la transformada de Laplace de esta función, es la integral de 0 a infinito de e a la menos st por nuestra función, que ahora tiene dos factores, la exponencial y la f de t. Aquí lo único que estamos haciendo es agrupar las exponenciales con las leyes de los exponentes. Si multiplicamos, tenemos menos st, que es el primer exponente, y luego tenemos más a por t, que es el segundo. Y la f la dejamos igual. Lo que hacemos es renombrar el exponente. S menos a se va a llamar S'. Y entonces reescribimos la integral de 0 a infinito y quedaría e a la menos S' por t por la f de t respecto a t. Entonces, en realidad recuerden la definición de la transformada de f de t. Es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, pero ahora se llama S', por f de t integrando respecto a t. Y lo que obtenemos al sacar transformada es una f de s, pero ahora es f, pero de s', que es lo que está aquí en el exponente. En lugar de s está s'. Pero s' era s menos a. Entonces tenemos a la f, pero evaluada en s menos a. Nuestro teorema se llama primer teorema de traslación porque si recordamos de cálculo 1, si yo tengo una función, en este caso f de s, y adentro le sumo una constante, lo que estoy haciendo es una transformación. Y cuando sumamos constantes, ya sea afuera o adentro, son traslaciones. Es vertical si la constante está afuera, es horizontal si la constante está dentro. La constante está dentro, es una traslación horizontal. Y como es negativa, vamos hacia la derecha. Entonces, f de s menos a y f de s es la misma gráfica prácticamente. Lo único que pasa con f evaluada en s menos a es que está a unidades más a la derecha. Se trasladó a unidades hacia la derecha. Por eso se llama teorema de traslación. La función que depende de s no va a quedar evaluada en s, va a quedar evaluada en s menos a. Y el primer teorema de traslación es más fácil de recordar si lo escribimos de esta manera. La transformada del producto de e a la a por t por f de t es igual a la transformada de f de t, pero en el resultado, en lugar de s, hay que poner s menos a. Entonces, ¿cómo lo aplico? Quiero la transformada de e a la 5t por t al cubo. Tiene que ser producto y una de las funciones es una exponencial básica. Entonces, aquí está e a la 5t. Puedo aplicar el primero de traslación. Entonces, establece el teorema que me quedo solo con la f de t, es decir, me quedo con t al cubo. Y en el resultado, en lugar de s, hay que poner s menos a. Y a vale 5. La sacamos de aquí, de la exponencial. Entonces, aplicamos la transformada t al cubo, es 3 factorial entre s a la 3 más 1, o bien 6 sobre s cuarta. Y en el lugar de s, solo hace falta cambiarlo por s menos 5. Aquí está s abajo. Entonces escribo 6 sobre s menos 5 a la cuarta. Y ya obtengo la transformada aplicando el primero de traslación. Ahora quiero la transformada de este producto, t por e a la menos 6t.
Como una de ellas es una exponencial básica, puedo aplicar el primero de traslación. Me quedo con t y observo que ahora a vale menos 6. Por lo tanto, voy a cambiar S por S más 6, porque es S menos A, pero A vale menos 6, por eso me queda más 6. La transformada de t es 1 factorial sobre S a la 1 más 1, o 1 sobre S al cuadrado. Lo que falta es cambiar S por S más 6. Y nos va a quedar 1 sobre S más 6 al cuadrado. Quiero ahora la transformada de t a la 10 por e a la menos 7 por t. Tengo una exponencial básica, puedo aplicar el primero de traslación. Me quedo ahora con t a la 10, pero en el resultado no olvidar que hay que cambiar s por s menos a, y en este caso a vale menos 7, por eso me queda s más 7. La transformada de t a la 10 es 10 factorial sobre s a la 10 más 1. Si hacemos 10 factorial, nos queda esta constante y abajo es s a la 11. Y solo faltaría cambiar s por s más 7. Entonces nos va a quedar esta constante sobre s más 7 a la 11. Y aplicamos el primer teorema de traslación. Ahora quiero la transformada de este producto, e a la 2t por t menos 1 al cuadrado. Desarrollamos nuestro binomio al cuadrado, son 3 términos. Y entonces, como tengo un producto de un polinomio de grado 2 y una exponencial básica, puedo aplicar primer teorema de traslación. Saco la transformada solo del polinomio y voy a reemplazar en el resultado s por s menos a. Y en este caso a vale 2. Entonces voy a cambiar s por s menos 2. La de t al cuadrado es 2 factorial sobre s a la 2 más 1. La de t es 1 factorial sobre s a la 1 más 1, solo que está multiplicada por menos 2. Y la de 1 es 1 sobre s. Aquí estoy aplicando linealidad, repartiendo constantes, repartiendo sumas y restas y sacando constantes. Y lo que falta es cambiar s por s menos 2. Entonces aquí tenemos 2 sobre s cúbica menos 2 sobre s al cuadrado y 1 sobre s haciendo las operaciones. Y al reemplazar s por s menos 2 nos queda 2 sobre s menos 2 al cubo menos 2 sobre s menos 2 al cuadrado más 1 sobre s menos 2. Y aplicamos el primer teorema de traslación. Ahora queremos la transformada de e a la menos 2t por el coseno de 4t. La transformada para el coseno de 4t, con esa nos vamos a quedar, porque la exponencial la ocupamos para hacer la traslación, es decir, para reemplazar s por s menos a. Y ahora a vale menos 2, por eso aquí queda s más 2. La transformada del coseno de 4t sería s sobre s cuadrada más 16, porque este es k, 4, y se eleva al cuadrado, 16. Y s se va a cambiar por s más 2. La s está en el numerador y también en el denominador. Ambas se cambian por s más 2. Y nos queda s más 2 sobre s más 2 al cuadrado más 16. Y apliqué el primer teorema de traslación en este producto. Tengo este otro producto, e a la 3t por 9 menos 4t más 10 seno de t sobre 2. Como tengo una exponencial y otra función, por eso puedo aplicar el primero de traslación. Me quedo con la otra función, 9 menos 4t y 10 seno de t sobre 2. Y voy a cambiar s por s menos a utilizando esta exponencial, donde a vale 3. Por eso hay que cambiar s por s menos 3. Entonces, puedo repartir en sumas y restas usando la linealidad y sacar constantes. La transformada de 1 es 1 sobre s. La de t, 1 factorial sobre s a la 1 más 1. Y la del seno de 1 medio de t sería 1 medio sobre s cuadrada más 1 medio al cuadrado, que es 1 cuarto.
Y aquí están sus constantes afuera. No olvidar que en el resultado hay que reemplazar S por S menos 3 en este caso. Entonces tenemos 9 sobre S menos 4 sobre S al cuadrado y 5 sobre S cuadrada más un cuarto. Y lo que falta es cambiar S por S menos 3. Me va a quedar 9 sobre S menos 3 menos 4 sobre S menos 3 al cuadrado más 5 sobre S menos 3 al cuadrado más un cuarto. El primer teorema de traslación en forma directa se aplica cuando tengo un producto y una de las funciones es una exponencial básica. Se queda nada más la transformada de la f de t, que es la otra función, y en el resultado hay que reemplazar s por s menos a. Esta a la sacamos de la exponencial para que se dé la traslación de la función. Y, por ejemplo, en este caso, también se podría hasta reducir y dejar s más 2 y abajo s cuadrada más 4s más 20, desarrollando el binomio y agrupando términos. Lo mismo aquí, se pueden hacer reducciones, pero si las dejamos así, también son funciones equivalentes. Entonces, aplicamos todas las fórmulas que ya hemos utilizado y lo que hacemos es quitar la exponencial cuando es un producto de una exponencial por otra función. Trabajamos con la función y cambiamos s por s menos a. Hay que sacar la a correctamente de la exponencial. Y estamos aplicando el primer teorema de traslación en forma directa para no tener que usar la definición en este tipo de productos.